Ese análisis económico satisfactorio que hacen una mayoría de casas de bolsa aquí en Nueva York, en la Wall Street, te preguntaba yo cómo era percibido y de qué manera. Con más tranquilidad, contéstanos en este momento cuál es la situación ahí en México. Mira, te diría, José Antonio, que como bien señalas, hay un efecto de optimismo, básicamente por el nivel de inversión que está llegando al país, y creo que eso se está expresando sobre todo en la parte norte, que es donde hay la mayor parte, digamos, el comercio que se da con Estados Unidos se da sobre todo con plantas maquiladoras que están en el norte del país, y ese desarrollo está llegando ahora al centro, algo que se conoce como la zona del Bajío, digamos apenas al norte de la Ciudad de México. Y en aquellos lugares donde no están llegando estos niveles de inversión, creo que lo que está pasando es que están llegando ayudas sociales. Digamos, si divides el país de esa manera, es claramente muy norte-centro contra el sur del país, que pues en términos de ingreso, de producto per cápita, pues o ingreso per cápita también es mucho más bajo. Te diría que números para dimensionar hasta dónde llegan estas ayudas sociales, no solo en el sur, en el país en general, pero es ahí donde más benefician. A nivel personal, a nivel individuo, 25% de los adultos de este país y algunos jóvenes, digamos que no llegan a los 18 años, reciben algún tipo de programa o ayuda social de manera directa. A nivel hogar, este número llega a 35%, es decir, tal vez no tú, pero tu papá, tu abuelo, o si tienes hijos en tu casa viviendo, también pueden ellos ser beneficiarios. Y a nivel familiar, es decir, probablemente tus padres que ya no viven contigo o tus hijos, esto puede llegar a casi a la mitad del país, 45-48%. Entonces tienes bien cubierto, digamos, los distintos públicos o los distintos sectores de la sociedad, y esto lo percibimos en números. Se estima que el país podría crecer este año por arriba de los 3 puntos, 3.5, que dado la tasa de crecimiento promedio que hemos tenido en los últimos 6 años, pues ciertamente se nota, es notable la diferencia o el cambio. Ahora bien, en este ambiente de optimismo tienes dos factores. La tasa de interés, que está beneficiando hacia afuera, que ciertamente es la que está trayendo inversión, pero que para el mexicano promedio es muy alta para adquirir alguna propiedad, tener una hipoteca, y la inflación, que nos ha afectado también. Pero creo que con estos otros dos factores que te menciono, ¿no? Tanto la inversión a la que tú te refieres o el crecimiento que se está dando en el norte y en el Bajío, pues creo que ha compensado. Y un indicador muy importante, José Antonio, para el mexicano es el tipo de cambio. Tenemos un peso con una fortaleza que no habíamos tenido en mucho tiempo. Déjame que abramos un poco el espectro. ¿Qué nos están diciendo hasta ahora las encuestas sobre lo que va a pasar en unos meses? Mira, yo creo que la mayor parte de las mediciones, José Antonio, tienen pues son un indicador de procesos largos que se han tenido en el país para nominación de candidatos. El proceso más largo que tuvimos de casi un año fue el de la nominación de Claudia Sheinbaum, la candidata por parte de Morena. Prácticamente en agosto del 22 el presidente habló de posibles candidatos y tomó prácticamente un año el proceso para la selección de esta candidata, lo cual te diría que representa una primera ventaja sobre la oposición, que si bien tuvo un proceso interno, este no duró más de un mes.
Si lo comparas con procesos como en Estados Unidos, donde tienes una burbuja republicana, una burbuja demócrata, depende quién, digamos, el tiempo de las convenciones. Aquí Morena tuvo la posibilidad de hacer una gran burbuja en la selección de su candidata y eso le dio una amplia ventaja. La mayor parte de las mediciones te dan una ventaja de entre 25 y 30 puntos porcentuales. Ubica a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, alrededor de 60%, y a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, en un rango entre alrededor de 30 a 35%. Entonces la diferencia va de 30 a 25%. Esto, para serte franco, José Antonio, es una sorpresa porque si bien el actual presidente López Obrador ganó con una diferencia de 31 puntos sobre su opositor Ricardo Anaya, obteniendo 53% de la preferencia, es decir, mayoría absoluta, y en la segunda posición Ricardo Anaya 22, esa gran diferencia de más de 30 puntos, no le esperábamos ver en esta elección, o por lo menos no a estas fechas. Si recurrimos a experiencias anteriores, José Antonio, en lo que va del siglo 2000, 2006, 2012, ¿no? Aquí las elecciones en México son cada 6 años, te diría que siempre hay una tendencia a cierre, a que se cierren, se acerquen los números de las dos fuerzas electorales, salvo en 2018. Resultados en el Congreso y gobernabilidad. Pase lo que pase, es un factor siempre fundamental. ¿Y cuál es un poco la sensación que tenés y que tienes en relación a este tema? Mira, yo creo que la elección presidencial inevitablemente, José Antonio, es una forma en que se le conoce como el coattail effect, el efecto coletazo, siempre va a estar afectando otras elecciones. Aquí creo que hay dos factores importantes. Uno, que es, además de la elección presidencial, tenemos elección de 128 senadores y 500 diputados en el Congreso. Eso es a nivel federal, pero a nivel local tienes 9 estados en contienda, entre ellos la Ciudad de México, y estados de una magnitud del tamaño de Veracruz, de Puebla, Guanajuato, Jalisco. Estos estados sumados, José Antonio, suman una tercera parte del país y van a estar afectados a su vez por la lógica local de sus elecciones. Paco, un tema que siempre preocupa a los inversores, los inversionistas internacionales, bueno, pase lo que pase, gane quien gane estas elecciones, hay que decir que hablamos sobre todo de las dos principales opciones, pero que hay un tercer candidato también, ¿no? Jorge Álvarez Maínez, que está ahí, independientemente de quién sea el que gana. ¿Qué tanto crees que puede cambiar el escenario económico actual después de las elecciones? Mira, dada la situación de las finanzas públicas en el país, te diría que es muy probable que el siguiente gobierno se abra un poco más a la inversión privada, porque el actual gobierno heredó unas finanzas públicas pues muy sanas, con muchos recursos, los cuales fue utilizando para distintos proyectos como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya, el gasto social al que me refería al principio. Entonces, algunos analistas consideran que es muy probable que el siguiente gobierno esté más abierto a la inversión privada. Va a haber una mujer seguramente al frente del gobierno en México. Momento histórico, lo más rápido que puedas. ¿Cómo crees que va a afectar eso sociológicamente en un país como México? La importancia histórica que puede tener. Yo creo que tanto simbólica como en política pública es muy importante, José Antonio, sobre todo en un país de la tradición como el nuestro, que creo que es, tenemos una tradición sociológicamente machista, como bien refieres. Te lo dice alguien que además tiene 2 hijas, ¿no? Que le preocupa en particular esta parte cultural de México, y yo creo que cualquiera de las dos
punteras que llegue a la presidencia va a tener acciones de política pública al respecto.